Amados, qué bueno que estés conectado en esta mañana nuevamente para recibir una palabra del corazón del Señor, para recibir este mensaje que Dios quiere traer fielmente sobre todas nuestras vidas y sobre todos nuestros corazones. Así que bienvenido a este tiempo. Hemos denominado este mensaje en esta mañana mi comunión con Dios. Y cuando pensamos en nuestra comunión con Dios, yo quiero que tú analices tu vida y pienses si realmente tú estás teniendo esa verdadera intimidad con el Señor, si estás entrando en la presencia del Señor, si caminas con Dios todos los días de tu vida, porque la comunión, iglesia, no solamente es la oración, la comunión también obviamente es mi caminar diario con Cristo. Si yo lo tengo presente en mi vida, si sé que el Espíritu Santo realmente va en cada paso que yo dé, está en los lugares donde yo esté, todo lo que se relaciona con esa comunión, pues hoy lo queremos hablar. Entonces, quiero que mires Lucas 14 inicialmente. Lucas 14, vamos a observar el verso 27. Lucas 14, verso 27. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén y amén. ¿Qué dijo el Señor acá? Que era necesario, obviamente, cargar nuestra propia cruz, seguirlo a Él, ¿cierto? Seguir su dirección, ir en pos de lo que el Señor anhelaba, deseaba sobre nuestras vidas. Y cuando yo pienso en mi comunión con Dios, esa comunión requiere compromiso. O sea, el compromiso el Señor lo está entregando. Él ya obviamente mostró su amor en la cruz por ti y por mí, pero definitivamente nosotros debemos entender lo que el Señor nos está pidiendo. Cada uno de nosotros debe comprometerse fielmente con Él. Nosotros tenemos una relación como iglesia donde obviamente somos la novia del Señor y el compromiso que el Señor ha hecho con nosotros es que un día seremos su esposa. La iglesia de la misma manera debe tomar ese compromiso, debe cargar su cruz, debe ir en pos del Señor. Y obviamente, como lo dice otro de los textos, pues debes negarte a ti mismo. Ese negarte a ti mismo es ahora en adelante. Haré, Señor, lo que tú quieres. Haré, Señor, lo que tú estás determinando para mi vida y no lo que yo quiero, no lo que yo estoy deseando hacer. Mi pregunta para ti sería, ¿tú tienes ese compromiso realmente con el Señor? ¿O Dios solamente es una opción en tu vida? Es una de las tantas opciones que tienen, a ver si Dios funciona en las diversas circunstancias que se presentan en tu vida. La decisión de caminar con Cristo no debe ser una obligación, no debe ser bajo presión, sino debe ser una decisión que tú has tomado de vivir para Él, de caminar con Él. Los hijos de Dios necesitamos un compromiso verdadero con el Señor y ese compromiso que requiere fidelidad, requiere constancia, requiere sencillamente que tú estés día a día en la presencia del Señor, que sepas, como te lo decía al comienzo del mensaje, que el Señor va contigo, que no te está dejando, que no te está soltando de su mano, sino que Él realmente está allí en cada momento de tu vida. Pero tristemente falta compromiso. Muchos solo toman al Señor para ese Dios que les bendiga, para ese Dios que les supla, pero no hay un verdadero compromiso. De la misma manera como Dios ha entregado todo su amor para nosotros, es necesario que sus hijos entreguemos todo nuestro amor hacia Él. Cristo se debe convertir en lo más importante en tu vida. Escúchame bien lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Él no debe ser algo importante, debe ser lo más importante en tu vida. Si Él no es lo más importante, aún tú no tienes un compromiso verdadero con Dios. En Éxodo 16, ve allí conmigo. Éxodo 16, mira el verso 22. Éxodo 16, 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno.
Y dice aquí la palabra, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día, mira lo que dice aquí la palabra, el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Amén y amén. Dios, en su amor y en su infinita misericordia, Él suplió al pueblo de Israel durante 40 años. Y esto es algo impresionante, es algo sobrenatural. El maná descendía día tras día, a excepción del día de reposo, todos los días durante 40 años. Era la provisión de Dios, era como Dios suplía la necesidad del pueblo. Y Él había entregado una orden y decían, el día anterior, el viernes, recojan doble porción porque el sábado sencillamente no caerá el maná. Pero tercamente, dice acá, tercamente dice que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Cuando yo estoy caminando con Dios, cuando yo estoy en esa comunión con Dios, Dios va a exigir de mi vida. Es decir, son las reglas de Dios, no son mis propias reglas. El pueblo tercamente sale el día de reposo a recoger, pese a que tenían provisión en sus casas. Y obviamente lo que muestra es que no se estaban exigiendo delante de Dios. Cuando hablamos de esa exigencia, es que Dios demanda de nosotros muchas cosas y yo debo obedecer a lo que Dios me ha dicho en su palabra. Tú puedes pensar que lo que el Señor dice tal vez no es lo más correcto, tratas de desobedecer, tratas de hacer las cosas a tu manera, pero definitivamente tú te debes exigir, debe haber presión en el sentido de que te debes exigir en este mundo, te debes exigir ante las tentaciones, ante lo que el enemigo intente colocar sobre tu vida. No puedes ser alguien liviano, no puedes ser alguien tibio, no puedes ser alguien desobediente, obviamente, a la palabra del Señor. Definitivamente Dios en su amor y en su misericordia estaba proveyendo para el pueblo, pero ellos estaban siendo tercos y obstinados. Cuando yo tengo esa comunión con Dios, tú debes exigirte realmente. O sea, no toleres las cosas que el mundo te está brindando. Exígete como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios. Deja la tibieza espiritual, deja la liviandad. Obedece y haz las cosas tal y como el Señor las ha dicho. Por eso es que el Señor exhortaba allí en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Y le decía, por cuanto tú eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese era el problema, una iglesia tibia, una iglesia que no era apasionada por Cristo, una iglesia que sencillamente no se sujetaba, obviamente, y no se exigía en la voluntad del Señor. Dios ha prometido su provisión, Dios ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, pero Él demanda también de nosotros exigencias. Son las órdenes de Dios, son sus mandamientos, es su palabra, y como hijos suyos yo me debo exigir ante eso. Claro que habrá cosas que te costarán, pero cuando tú estás tomada de la mano del Señor, el Dios mismo te ayudará, Él mismo sencillamente te fortalecerá para que tú puedas obedecer a Dios en lo que Él está diciendo. Y si hablamos de esa exigencia, porque es lo mismo que estábamos tratando en este tema, pero quiero que mires Lucas 2, verso 49, mira lo que dice la Escritura, Lucas 2, verso 49. Hoy estamos hablando de mi comunión con Dios. Lucas 2, verso 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén y amén. Este relato bíblico nos habla de cuando Jesús se quedó
allí en el templo. Sus padres salieron por camino de 3 días y ellos no se habían percatado que el niño, que Jesús, no iba con ellos. Obviamente, tratando de buscarlo, regresaron allí al templo y lo encontraron con los doctores de la ley. Pero la respuesta de Jesús es impresionante. Porque, ¿qué le dicen sus padres? Verso 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Claro. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Los doctores estaban asombrados de cómo el Señor les preguntaba y aún hablaba con ellos. Para la edad que él tenía, que era 12 años, pues un niño con doctores de la palabra, de la escritura, de la ley, pues obviamente eso era asombroso. Pero a lo que vamos es que Jesús sabía que era necesario estar en los negocios de su padre, es decir, antes que obedecer a sus padres físicos en esta tierra. ¿A quién estaba obedeciendo Jesús? Él estaba obedeciendo a su padre. Eso me lleva a pensar la obediencia que yo debo tener al Señor sobre todas las cosas. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, a ellos se les prohibió predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo les vamos a obedecer a ustedes? Claro, los fariseos, los sacerdotes allí eran una autoridad espiritual, religiosa. Pero ellos iban a obedecer primeramente a Dios, no lo que el hombre le dijera. Cuando tú dices tener una comunión con Dios, tú debes obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y si hemos hablado de que debes tener un compromiso con el Señor, que debes tener una exigencia en las cosas de Dios, pues debes obedecer a Dios antes que al mismo hombre. Muchos dejan sencillamente de hacer lo correcto porque prefieren obedecer a los hombres, prefieren agradar a los hombres antes que a Dios mismo. Y eso no es así, iglesia. Tú necesitas es agradar a Dios, así el hombre se disguste, así el hombre no esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero si tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, adelante, continúa, porque eso es lo que Dios está demandando en su palabra. Claro, María y José eran los padres de Jesús, pero Jesús tenía algo más allá, tenía que obedecer a alguien más allá, y era su Padre que estaba en los cielos. Por eso es que Él les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía que había venido a esta tierra. Él sabía que tenía un plan divino, un propósito divino, y él tenía que continuar adelante en ese plan que el Señor había determinado sobre su vida. También podemos mirar Lucas 2 aquí cerca, verso 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué impresionante, ¿no? Hablando de Jesús, dice que Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, pero lo más importante era que la gracia de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de una comunión realmente con Dios, pues Dios está demandando santidad. Vuelve allí a Lucas 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En menos de 20 versículos, la misma palabra nos está repitiendo las mismas palabras. Perdóname. ¿Y sabes por qué son importantes estas palabras? Porque son necesarias. Ese niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Es decir, él buscaba la presencia de su Padre, él se santificaba, o sea, había santidad en su comunión con su Padre Celestial. Cuando yo digo ser ese hijo, esa hija de Dios, pues yo debo crecer en eso. ¿En qué? Mira, crecer físicamente, fortalecerme en el Señor, llenarme de la sabiduría de Dios, pero aparte de eso, que la gracia del Señor esté sobre todas nuestras vidas. Eso es tener una comunión con Dios, estar en intimidad con el Señor, santificarme cada día más para Él, apartarme mucho más de las cosas que el mundo sencillamente está tratando de colocar sobre mi vida.
O sea, si tú has sido llamado a ser ese hijo, esa hija de Dios, pues debes ser santo como Dios es santo. Por eso luchamos contra el pecado. Por eso cada día estamos más lejos de lo que es el mundo, porque es que la luz y las tinieblas no tienen concordancia. Los hijos de Dios somos diferentes, queremos vivir para el Señor. Claro, en el camino nos equivocaremos, pero también nos levantaremos, iglesia, y pediremos al Señor que nos santifique, que su sangre nos limpie. El deseo del corazón de Jesús era ese, vivir para su Padre, vivir para Dios. Y aunque Jesús nunca conoció pecado, humanamente, obviamente él debía depender de su Padre. O sea, él no podía depender de sí mismo en su parte humana. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero en esa naturaleza humana él necesitaba depender de Dios, así como nosotros necesitamos depender de Dios plenamente. Si queremos vivir vidas rectas, vidas santas, apartadas del pecado, pues debemos depender plenamente del Señor, y ahí es donde entra tu comunión con Dios, tu diario caminar, esa diaria búsqueda del Señor. En Hechos 13, el verso 5, mira lo que dice la escritura. Hechos 13, verso 5. Dice la escritura, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, ¿sí?, de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es uno de los tantos pasajes que podemos encontrar en la palabra, donde hablamos de cómo ellos perseveraban, obviamente, en la predicación de la palabra de Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú debes ser perseverante en el Señor, perseverante en la obra de Dios. Tú no te puedes dar por vencido, debes ser constante en todo tu caminar, no puedes desfallecer tan fácilmente. Muchos se dan por vencidos en el camino. Quieren tener una comunión con Dios, pero si no reciben una respuesta de Dios, se dan por vencidos. No, acá en Hechos precisamente encontramos el caminar de los apóstoles, como ellos sencillamente, guiados por el Espíritu Santo, hacían la obra del Señor, glorificaban el nombre del Señor, anunciaban el evangelio, la palabra del testimonio de Jesús, eran constantes, eran perseverantes. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Ellos fueron encarcelados, fueron azotados, fueron apedreados. Esteban murió apedreado. O sea, el caminar en Cristo no fue fácil. Nunca la palabra dice que nuestro caminar en el Señor va a ser sencillo. Nunca la palabra ha mostrado eso. Por eso el pueblo de Dios, sus hijos, deben ser perseverantes, perseverantes, iglesia. Si tú quieres tener una verdadera comunión con Dios, persevera, no te des por vencido. Ora todos los días de tu vida, camina todos los días de tu vida con el Señor. No te sueltes de su mano, sea obediente a la voz de Dios, haz la obra que el Señor te ha enviado a hacer y no te des por vencido. Dios necesita de valientes, de hombres y mujeres esforzados y valientes. Cuando pienso en Josué a portas de conquistar la tierra prometida, pues el Señor le repitió 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque él debía tener esa perseverancia para ir y conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Si Josué no hubiese tenido esto, si Caleb no hubiese tenido esto, tal vez el pueblo, esa nueva generación, no hubiese tenido la fortaleza para ir y conquistar la tierra que Dios les había prometido. Cuando tú quieres las bendiciones del Señor y cuando tú quieres recibir una respuesta de Dios, tú debes ser perseverante. Y Dios también va a probar tu fe. Y Dios también va a probar tu caminar en Cristo. Y si tú eres alguien débil que no persevera en las cosas de Dios, fácilmente el enemigo tomará ventaja y te ganará. Pero aquellos que son perseverantes obtendrán la bendición del Señor, verán la gloria de Dios y se darán cuenta que su trabajo en el Señor no ha sido en vano. Hechos 4, verso 36, allí cerca, la palabra te deja ver lo siguiente. Hechos 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Aquí habla de este hombre, Bernabé, que vendió una heredad y que trajo sencillamente de la venta a los apóstoles para que ellos sencillamente determinaran para las necesidades de la iglesia como tal. Esta era la iglesia primitiva. Y lo que yo encuentro en este hombre es a un hombre leal, un hombre que quiere obviamente que la bendición del Señor esté no solamente sobre él, sino sobre todos los que están en su entorno. Y no estoy hablando de dinero en este momento. ¿Sí? Tú debes ser leal a la causa del Señor. Leal al Señor es ser leal a la causa del Señor. ¿Cuál es el objetivo? Que el mundo sea evangelizado. Que el mundo sea evangelizado. Hacer la obra es una bendición de Dios, pero hacer la obra también a veces requiere de dinero, desafortunadamente. Mantener un lugar, una congregación, pagar un arriendo, obviamente requiere de la lealtad del pueblo de Dios, de la lealtad con sus ofrendas, que traigan realmente de lo que el Señor les ha entregado y que lo hagan en agradecimiento. Que cada uno de nosotros entienda que es para que el reino de los cielos sea extendido. Mandar a imprimir unos tratados es de dinero, ayudar a los más necesitados, de eso se requiere dinero. Y eso era lo que pasaba y siempre ha sucedido dentro de la iglesia. Bernabé vende del precio de la heredad, da el dinero a los apóstoles y ellos sencillamente administraban eso para las necesidades de la iglesia. Cuando hablamos de una comunión con el Señor, pues yo debo saber realmente que si Dios me bendice de la misma manera, yo puedo llegar a bendecir a otras personas. No necesitas de mucho, yo te lo he dicho en otros mensajes. O sea, si tú te consideras alguien realmente bendecido, pues bendice a los demás. Si sabes que la bendición del Señor está viniendo sobre tu vida, pues efectivamente trae sencillamente esa bendición a los que más lo necesitan. Tener comunión con Dios, como te lo he estado explicando hasta el momento, requiere entonces compromiso, requiere exigencia, requiere santidad, requiere constancia o perseverancia, requiere lealtad. Pero finalmente, mira en Hechos aquí capítulo 5, verso 29. Hechos 5, 29. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya te lo había mencionado. Cuando hablamos de una comunión con Dios es una sujeción a Dios. Es una sujeción a lo que Dios ha dicho, a lo que Él quiere, a lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Sujétate realmente a Dios. No te sujetes a los caprichos de este mundo, a las personas, a los seres humanos sobre esta tierra. Sujétate realmente a la voluntad del Señor. O sea, pregúntale al Señor: ¿qué quieres tú de mí? ¿Cómo puedo ser agradable delante de tus ojos, Señor? ¿Cómo puedo rendirte culto, adoración, genuinamente de mi corazón? Porque tal vez tú has perdido esto y has dejado esa sujeción a Dios. Piensa qué es lo que Dios quiere, qué te está faltando para tener una perfecta comunión con el Señor. ¿Estás orando? ¿Estás caminando con Dios? ¿Te estás congregando? ¿Estás teniendo tiempos de ayuno? ¿Estás teniendo tiempos de intimidad? ¿Estás predicando la palabra? ¿Estás llevando el evangelio? ¿Estás ayudando a los necesitados? ¿Qué está faltando? Todo eso es comunión. Todo esto que te acabo de decir, eso es comunión. ¿Estás viviendo una vida santa, apartada para el Señor? ¿Estás siendo perseverante en las cosas de Dios? ¿O tú mismo reconoces que has menguado, has dejado sencillamente tu lugar de intimidad con el Señor? ¿Estás comprometido fielmente con el Señor? ¿Sabes que Él vendrá pronto entre las nubes? ¿Lo esperas? ¿Lo anhelas? ¿Deseas que Él te lleve a los cielos y estés para siempre con Él? Todo esto es comunión, iglesia. Mi pregunta para ti en esta hora es: ¿realmente tú tienes una genuina comunión con Dios? Que Dios nos enseñe y nos ayude, porque una cosa es decir que creemos en Dios, pero otra cosa diferente, mi hermano, es vivir realmente para Dios. Señor amado, quiero darte las gracias, quiero darte la gloria y la honra en esta hora, Señor. Y quiero pedirte, Dios, para que tu palabra haga eco en nuestras vidas, que realmente entre allí a lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Dios Santo, que tú puedas ministrar en esta mañana, que podamos entrar en tu presencia en esta hora, porque queremos tener un tiempo de oración en estos momentos, mis amados.
Pídele al Señor que Él se glorifique en este instante. Pídele al Señor que Él llene tu vida, tu corazón, tu ser de Él. Y allí donde tú estás, yo quiero tener una genuina comunión contigo, Señor, sin soltarme de tu mano, teniendo un verdadero compromiso, sujetándome a ti, a tu palabra, obedeciendo, Señor, siendo perseverante en tu palabra, en tu obra, en lo que tú has demandado de mi vida, Señor. Gracias, Dios Santo, porque tú te glorificas. Hoy ministra sobre el corazón de cada uno de tus hijos. Revela a sus vidas lo que está faltando. Revela a sus vidas lo que aún no está, Padre. Lo que tú quieres, Señor, que esté en cada uno de nosotros, Rey amado. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy hay cielos abiertos de bendición, porque sentimos tu gloria, porque sentimos tu presencia, porque sabemos que no estamos solos en este camino. Hoy entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y allí donde tú estás, díselo: voy a obedecerte a ti, Señor, voy a obedecer a tu palabra, a lo que tú me has dicho, a lo que tú has demandado de mi vida, Señor. Rodéales con tu presencia en esta hora, que donde estén ellos en este instante, ellos sientan la gloria tuya, como está descendiendo, como estás ministrando tú, Señor. Quiebra todo yugo, quiebra toda mentira del enemigo, Señor. Trae luz y sabiduría sobre tus hijos, que crezcamos en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias, dándote el honor, dándote la gloria. Gracias, Señor, porque siento tu presencia en esta hora, porque siento el toque de tu Espíritu en estos momentos, Señor. Toma a tus hijos y llévalos a una genuina comunión contigo, a una intimidad, a un diario vivir, a un diario caminar contigo, Señor. Hoy te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos, Padre amado, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Rey amado, porque tú estás acá. Gracias, Señor, porque sentimos tu gloria, porque sentimos tu presencia, Señor, porque obras, Señor, en esta hora en milagros, en maravillas y prodigios. Aquel que esté enfermo, Señor, tú traes sanidad en esta hora. Que tu presencia sea descendiendo sobre esos cuerpos que están enfermos, que están abatidos, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre las vértebras, sobre los huesos, sobre los pulmones, Señor, sobre cada coyuntura, Señor, en esta hora, Dios mío. Aquellos, Señor, que tienen problemas cardíacos, Señor, trae sanidad en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que tienen problemas en su visión, Señor, trae sanidad en esta hora para la gloria, para la honra tuya, Señor. Aquellos que tienen problemas de artritis, Señor, en estos momentos, Padre, tú traes sanidad en esta misma hora en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que tienen problemas en su espalda, en su columna, Señor, tú estás obrando en esta hora, tú estás trayendo sanidad en este momento para la gloria y para la honra tuya, Señor. Gracias porque tú lo estás haciendo. Aquellos que se sienten débiles, aquellos que tienen sus manos cansadas, aquellos que están en tristeza, en depresión, Señor, yo te pido que los saques de este momento, Dios, que los levantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ellos vean tu gloria, que ellos vean tu poder en esta hora, Señor. Hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú levantas las manos cansadas, las rodillas endebles, Señor. Gracias porque tú levantas un pueblo lleno de tu espíritu, lleno de tu poder, que cumple con tu obra, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor, y gracias por lo que obras en esta hora. Gracias por lo que haces en esta mañana, porque habrá testimonio de gloria, porque habrá testimonio de poder, para que tu nombre siga siendo exaltado, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, Rey amado. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta comunión contigo, Dios. A ti sea el honor, a ti sea la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición la presencia de nuestro Señor. Mis amados, les mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga. Permanece en esa comunión con Dios. No te sueltes de la mano del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él
y Él hará. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Bendiciones.